Los taxistas, liderados por Hugo Espina, vuelven a bloquear a Bogotá. Insisten a través de las vías de hecho en imponernos su monopolio, el de los taxis, quitándonos la posibilidad que nosotros los ciudadanos podamos escoger libremente bajo qué medio nos queremos movilizar dentro de la ciudad. Ellos dicen que Uber y demás plataformas son ilegales, pero cuando uno revisa las leyes no hay ninguna que las prohíba. Tampoco hay sentencias judiciales diciendo lo contrario. Este tipo de protestas y de bloqueos de los taxistas lo que sirve es más bien para posicionarlos políticamente. Ellos buscan un interés político, el de imponernos su monopolio. Eso sí, ellos no dicen nada y no salen en defensa a los usuarios, quienes a menudo, a diario, son víctimas de dejaciones, maltratos, estafas, taxímetros adulterados, paseos millonarios e incluso asesinatos dentro de los vehículos amarillos en Bogotá. Ellos insisten que la única forma de movilizarnos es o en Transmilenio o en taxi. Acompáñenme para que en este programa aquí en el Cuadrante Alfa veamos y analicemos sobre si Uber es legal o ilegal o si las peticiones de los taxistas son justas o si más bien se trata de mantener un monopolio, el de los taxistas. Mi nombre es Andrés Balaguera y este es el Cuadrante Alfa, un podcast de opinión. Le mando un saludo a todas las personas que nos ven y nos acompañan aquí en YouTube y también quienes nos escuchan en Spotify y en las demás plataformas de podcasting. Muchísimas gracias porque contamos con cada uno de ustedes para que nos sigan, nos comenten, nos compartan y nos ayuden a llegarle a muchas más personas. Este espacio ha seguido creciendo y todo esto es gracias a ustedes. Toda la información, todos los enlaces en la descripción de este episodio podcast. Bueno, de nuevo, Hugo Espina vuelve a lo suyo, a recurrir a la protesta, si es que eso se puede llamar así, más bien a las vías de hecho, incluso violentas, bloqueando la ciudad de Bogotá, teniendo como objetivo pues, el aeropuerto, impidiendo que la gente pueda llegar a sus vuelos, que pierdan conexiones, que pierdan vuelos nacionales e internacionales, queriendo poner en jaque otra vez la ciudad, midiéndole el aceite también al alcalde Galán, que muy seguramente ha de estar dormido, se le debió haber alargado el puente y no se ha dado ni por enterado de lo que está sucediendo en Bogotá. Bueno, pero ¿qué pasa con los taxistas? Y hay que hacer un recuento rápido. En 2013 llega Uber, una plataforma tecnológica internacional, llegó a Colombia y empezó a prestar un servicio de vehículo privado a través del cual uno utiliza una aplicación en el dispositivo celular, uno pide un vehículo, le dan un precio estimado del punto A al punto B de la trayectoria o si son más puntos y le ponen a disposición un vehículo manejado por un particular. Listo. Eso no tiene nada de raro. ¿Se ha prestado en otros países? Sí. En otros países ha continuado Uber, en otros países Uber se ha tenido que retirar. Pero eso depende de la legislación y el conjunto de leyes en particular que tienen esos países. En Colombia, la situación de Uber es muy especial frente a lo que ha sucedido en otros países. Entonces el punto de comparación, en ese caso, a lo que hace Hugo Espina, es que en tal país lo quitaron. No, son particularidades que muchas de estas son ajenas a la realidad colombiana. Uber llega a este país gracias al TLC. Entonces Hugo Espina tiene que agradecerle a uno de sus mentores políticos, a Álvaro Uribe Vélez. Agradezcale que por el TLC en los dos gobiernos de Uribe llegó Uber. Y Uber apela a la seguridad jurídica y un conjunto de normas que le establece el Estado colombiano en virtud de ese TLC. Bien, Uber, al igual que Cabify y otras plataformas, generan una facturación. Uno solicita el servicio, ¿cierto? Uber lo llama arrendamiento de vehículo, algo que no existe en la legislación colombiana. Y ojo, porque no exista no quiere decir que sea ilegal. Sencillamente no existe, es algo atípico, pero se está implementando a través de ¿qué? De la costumbre. La costumbre es una de las fuentes del derecho y no necesariamente tiene que estar algo plasmado en la ley para determinar entonces que es que si no está en la ley no existe. No, sencillamente existe. Uber a uno le factura, le cobra la tarjeta de crédito de uno. Yo utilizo Uber cada vez que voy a Bogotá. Prefiero utilizar Uber más que taxi. Me siento más seguro en Uber y eso que Uber ha tenido incidentes y ha tenido desmanes, cosas que
obviamente la plataforma y las autoridades tienen que conocer en particular, pero bueno, prefiero Uber antes que un taxi. Listo. Uber asegura el viaje, si mal no recuerdo es con Allianz, una aseguradora. Le llega a uno una factura al correo electrónico de uno, con los gastos que ocasionó el servicio de arrendamiento, el servicio de, bueno, ahí está el descuento de que le hacen a uno del IVA y del seguro y otras cosas más. Listo. Eso no está prohibido por la ley. Así salga Hugo Espina o si de pronto uno que otro taxista que esté viendo esto y por más que se moleste con lo que estamos diciendo acá, es la verdad. Uber no es ilegal. Ay, es que el código... No. Las leyes que hablan sobre transporte en Colombia son anteriores al uso masificado del Internet. Son leyes viejas. Y en ninguna de esas leyes dice de forma expresa que utilizar una plataforma como Uber a través del celular está prohibido. En ningún lado existe. Vuelvo y digo, que no exista en la ley no quiere decir que sea una ilegalidad. Sencillamente es un vacío jurídico, son lagunas jurídicas. Y eso es normal en cualquier estado. Pero eso no significa que sea prohibitivo. ¿Qué se necesita para que Uber se prohíba en el país? Que exista una ley que de forma expresa y sin lugar a dudas prohíba utilizar aplicaciones como Uber. Si eso no existe, si no hay una ley que saque el Congreso prohibiendo, es incorrecto decir que Uber es ilegal. Yo por eso no le creo a las mentiras de Hugo Espina y esos los taxistas que le creen a él. Los taxistas de verdad que están siendo muy mal representados por alguien de la calaña como Hugo Espina, de alguien que dice estar estudiando derecho y eso a mí me ofende sobremanera tener a futuro un colega, o sea, que este tipo se gradúe de abogado, alguien como Hugo Espina, alguien de la calaña como Hugo Espina que se gradúe de abogado, realmente me ofende, me molesta. Ya suficiente tenemos con los Abelarditos y otros abogados de dudosa procedencia. Pero tener a alguien como Hugo Espina, que dice que está estudiando derecho para salir a defender desde la jurisprudencia, desde el ejercicio de la profesión, los intereses de los taxistas, realmente es una persona macabra, que transgrede la ley, que la manipula y la tergiversa, y peor aún, que engaña a los pobres taxistas que le creen. Porque esa gente no es consciente de las barbaridades que dice y hace Hugo Espina. Uber no es ilegal. Toda prohibición debe ser expresa y eso es un principio del derecho que uno estudia en la universidad. Si el señor de verdad Hugo Espina estuviera asistiendo real a las clases de derecho que dice él que va, pues tendría muy claro eso, que toda prohibición tiene que ser expresa. Así de sencillo. Y vuelvo y digo, no hay una ley, en el momento en que estoy grabando esto, que prohíba, esto es mayo del 2024, que prohíba el uso de Uber, que prohíba a una empresa como Uber y demás plataformas funcionar en Colombia. Como tampoco hay una sentencia judicial. No la hay. No hay un juez, no hay una autoridad del rango judicial que prohíba a Uber. En el 2019 intentaron hacer algo así, pero más que todo como estrategia para disuadir a los taxistas que salieran a protestar en los inicios del estallido social. Entonces salió la superintendencia, de esa época el superintendente era Barreto, la superintendencia de Industria y Comercio, al servicio de Iván Duque, entonces sacó una sanción prohibiendo a Uber en el país. Una sanción que fue absurda, fue apelada, porque al fin y al cabo la superintendencia no es un organismo judicial, sino administrativo, y el Tribunal Superior, acá en Bogotá, en Cundinamarca, sencillamente tumbó ese pronunciamiento, esa resolución. Una resolución absurda en el sentido que le ordenaba incluso a unas operadoras, pero a otras no, prohibir y bloquear a Uber en los dispositivos celulares, desconociendo que uno puede incluso conectarse a Wi-Fi. Pero bueno, eso no prosperó y hasta el momento no existe un fallo que prohíba el uso de Uber. Entonces, así como no hay una ley que lo prohíba, tampoco hay una sentencia judicial que diga que ese uso es ilegal o que sencillamente no se debe permitir. Sencillamente estamos en manos prácticamente de un contrato atípico, porque Uber utiliza, gracias a una muy buena asesoría legal, hay que decirlo, el concepto de arrendamiento de vehículo. Y es que si yo quiero a través de mi dispositivo celular, me conecto, solicito un servicio para que me lleve del punto A al punto B. Eso no me impide. ¿Qué pasa si yo me conecto por WhatsApp o por Telegram
y le escribo a una persona que tiene un vehículo y le digo, venga, recójame aquí para llevarme allá. ¿Cuánto me cobra? Tanto. Listo, le mando por DaviPlata, le mando por Nequi, por transferencia o por efectivo. El señor taxista no se puede meter en el vehículo. El señor taxista, por más que lo haga con los oficiales de tránsito, y eso es un consejo que les doy, no pueden tener acceso a su dispositivo celular. Tienen que tener primero una orden judicial. Pero muchas veces aprovechan que a través del miedo hacen que la persona incluso les muestre el celular, se los entregue, ni siquiera al oficial de tránsito, al taxista, que le da por hacer funciones, o sea, un taxista usurpando funciones de policía, hace de policía de tránsito, hacen una redada, encierran un carro y dicen es que se está prestando un servicio ilegal, llévenselo para los patios, como si los taxistas fueran comisarios, como si fueran el sheriff de la ciudad o algo así. Realmente es un despropósito y todo esto auspiciado por el mal liderazgo de una persona de la calaña como Hugo Espina. Ojalá que usted que está viendo esto se lo comparta a un taxista y ojalá esto le llegue a Hugo Espina, porque hay que decírselo muy claro. A los taxistas no hay que tenerles miedo. A ese grupo de personas que creen que con las vías de hecho nos van a venir a joder a nosotros, nos van a venir a prohibir que escojamos libremente en qué nos queremos movilizar, no les tenemos miedo. A ese grupo de taxistas no hay que tenerles miedo. A Hugo Espina no hay que tenerle miedo. Más bien hay que exigirle a las autoridades que sean duras con los taxistas, que hartos delitos y dejaciones sí han estado cometiendo. Ellos son un monopolio. Ellos cobran unos cupos elevadísimos que ni siquiera son dineros que van al distrito, que ni siquiera son impuestos, sino sencillamente para mantener un monopolio y un gremio que es el que ellos manejan. Porque sí, los cupos en el 2013 cuando llegó Uber valían 2 o 3 veces más que el mismo valor del taxi. ¿Y qué es ese tema del cupo? Pues es un dinero que cobran ellos porque sencillamente el Estado, la ciudad, el distrito no fue capaz de manejar el sistema público de transporte y se lo dejó a unos privados para que ellos manejaran los taxis. Porque los taxistas no son conscientes y protestan por lo que sí tienen que protestar, por tener contratos laborales, por cumplir jornadas de trabajo conformes al Código Sustantivo del Trabajo, por solicitar prestaciones, EPS, pensión, poder tener derecho a vacaciones, a cesantías. ¿Qué pasa si uno le pide una factura a un taxista? No se la va a dar, lo va a mirar a uno mal. Uber sí da facturas. Cabify lo hace. Realmente el servicio que ellos prestan es nefasto, por eso la gente no los prefiere. Miren en otros países como ella, ya que se quieren comparar con otros países, en otros países, y me consta, porque los he usado, en otros países los taxistas están uniformados, prestan un servicio y están bajo un contrato laboral. Y si uno quiere, uno paga con datáfono, le acercan un datáfono y le dan recibo a uno. Aquí en Colombia eso no es así, porque el tema de los taxistas se prestó para manejar y alimentar mafias, un gremio tergiversado y amañado que busca sencillamente afectarnos a nosotros. Que les pidamos el taxi en la calle, que les paguemos con billetico sencillito, que le preguntemos al señor taxista a dónde nos puede llevar, si es que nos puede llevar o no, y quién sabe qué otras cosas más. Vuelvo y digo, a Hugo Espina no hay que tenerle miedo. A los taxistas no hay que tenerles miedo. Y muy seguramente me llegarán comentarios aquí para abajo que digan, ay, es que Uber es ilegal, es que usted promociona la ilegalidad. Uber no es ilegal, Cabify no lo es, ninguna de estas plataformas lo es. Estas plataformas son empresas legalmente constituidas, funcionan, tienen el respaldo bancario, se puede pagar con tarjetas de crédito, pagan impuestos, uno paga el IVA cuando uno utiliza un servicio de estos y está asegurado y le dan a uno una factura. No hay una ley. Ay, es que queremos que Uber sea legal. Bueno, ganen las elecciones en el 2026 entonces. Logran obtener mayorías corruptas en el Congreso para que le saque una ley prohibiendo Uber. Y muy seguramente la Corte Constitucional se las tumbará también. Porque sencillamente los intereses de esos taxistas no están por encima de los intereses nuestros. Quiero leer cada uno de sus comentarios, voy dejando este tema acá, para saber ustedes qué opinan. ¿Uber es legal, ilegal para ustedes? ¿Qué opinan sobre las protestas de Hugo Espina? ¿Qué opinan sobre esa representación que hace Hugo Espina sobre los taxistas? Y aproveche también este espacio para que nos cuenten las malas experiencias que han tenido con los taxistas, porque así como yo las he tenido y con personas que conozco las han tenido, muy seguramente ustedes también. No me demoro más, lo dejo hasta este punto. Muchísimas gracias. Chao, chao.